el pastor Huáscar, yo he sabido que ustedes son medio comparones de que saben mucha Biblia y cosas. Vamos a hablar del domingo de Ramos. ¿En dónde empieza la historia? ¿Dónde se empieza a fraguar? ¿En qué capítulo de la Biblia se empieza a trabajar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en el Evangelio de Juan? Está muy fácil esa. Vayan a la Biblia y miren a ver dónde es que empieza todo. Y también digan cuándo es que empieza todo. No solamente cuándo, sino dónde. Hoy vamos a ver el control del Señor. También vamos a ver cómo la entrada gloriosa en Jerusalén necesitaba ser precedida de un hecho doloroso. Estamos hablando de qué capítulo en el libro de Juan. ¿Qué capítulo estamos hablando? ¿Qué capítulo? 12. Estuvieron cerca en el 11. Y yo quiero que nosotros veamos el cumplimiento de la palabra de Dios, que puede ser oportuna conocer esta historia en un contexto amplio para entender cómo Dios se puede glorificar en nuestras aflicciones. Les dejo este pensamiento a propósito del tema de hoy. Sin la muerte de Lázaro no hay entrada triunfal en Jerusalén. Padre, nosotros te damos gracias porque nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos frente a tu palabra y esperamos, Dios mío, que tú te muestres a nosotros, nos ayudes a ver la gloria de tu Hijo, que nos ayudes, Señor, a verlo obrando en medio de nuestras circunstancias. Y no te vamos a pedir, Señor, que Jesús ni muera ni resucite en nuestros corazones, porque estas cosas sucedieron una vez para siempre. Sí te vamos a pedir que nos ayudes a responder, Señor, en consonancia con esta realidad, en admiración y en adoración, pero también en confianza, sabiendo que muchas de nuestras aflicciones han sido puestas para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo creo que tenemos mucho tiempo ya nosotros juntos, y ustedes deben entender que cuando yo hago preguntas que lucen ser fáciles, es porque realmente hay algún tipo de situación capciosa, o como se diría en español, de gancho envuelta en la pregunta. Yo quiero que veamos la secuencia de los capítulos 11 y 12 para que podamos ver cómo se cumple la palabra del Señor en cuanto a la enfermedad de Lázaro y cómo lo sucedido con Lázaro prepara el camino para la recepción que él tuvo en Jerusalén. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, es decir, Señor, he aquí el que ama, estás enfermo.
No el hermano de nosotros, sino ¿a quién? Al que ama, o sea, al que es tuyo, al que... Tú sabes, señores, ni siquiera es por nosotros, es al que tú amas. Y esto nos puede ser un poco chocante leer esta historia, porque ya con esa introducción, el que amas era como para que Jesús hiciera ¿qué? Lo dejara todo, señores, muchachos, recojan que nos vamos para Betania. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Esto no se da necesariamente en la resurrección de Lázaro. Este pasaje se cumple a plenitud en la entrada a Jerusalén. ¿Qué? Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Y eso suelte que ese era él a quien él amaba, en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Para ese momento ya Lázaro estaba muerto. Dijeron entonces sus discípulos, nosotros debería haber una premiación en la Biblia para las personas despistadas. Claro, despistadas porque nosotros no estamos viviendo la situación. Pero realmente debería haber como un premio, una mención especial, porque los discípulos tuvieron una participación a veces que uno decía, pero bueno, es que estamos hablando de hombres que están viviendo en limitaciones como las tuyas y como las mías, y a menos que el Señor sea que se les revele, nosotros nunca podríamos entender las cosas que estaban viviendo, porque son cosas que nunca se habían visto. Y dicen ellos, bueno, pues, si duerme, entonces ¿qué? Sanará porque el Señor va a despertarlo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿En dónde se encontraban ellos? No sé dónde se encontraban, pero se encontraban a 4 días de caminos para llegar a donde estaba Lázaro. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, porque si hubiera estado allí, Lázaro, ¿qué pasa? Lázaro no muere. Para que creáis, mas vamos a él. Esto es un pasaje interesante que debe servirnos de consuelo a todos los creyentes, porque en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a atravesar aflicciones que pensaríamos que ya se nos acabó el mundo y que después de esto no hay nada, cuando realmente las aflicciones que nosotros vivimos, el Señor permite que se pongan más y más y más oscuras con el objetivo de Él manifestar su gloria. ¿Va a ser doloroso? Sí, pero es seguro que el Señor se va a glorificar en lo que va a suceder. No que nos va a glorificar a nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a los finales felices donde el protagonista soy yo, pero el protagonista es el Señor y la gloria de Él es que tiene que ser resaltada. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Si se durmió, mira, es que la fiebre, lo más seguro cuando ya lleguemos, Él va a estar bien. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro. Señores, ¿dónde cabe esto de que Jesús se alegre de que Lázaro haya muerto? Sí, porque para Dios manifestarse en nuestra vida, nosotros tenemos que vernos completamente deshabilitados, tenemos que vernos completamente perdidos para poder ver su gloria en su accionar a nuestro favor. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo,
a sus condiscípulos. Oigan, el primer premio fue colectivo, por este segundo premio es una mención especial para Tomás. Dice él, bueno, pues entonces, si él está durmiendo, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? ¿Vamos para qué? Para que también muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En el camino, Jesús le dice, miren, Lázaro ha muerto. Y cuando llegaron habían pasado 4 días. ¿En qué nivel de gravedad estaba Lázaro cuando le llegó la noticia a Jesús? No sé, solamente sé que Jesús controló la situación para que cuando llegara Lázaro estuviera no solamente muerto, sino como bien muerto, porque tenía ¿cuánto? 4 días. Y este hecho no podemos verlo fuera de la narrativa del Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan nos dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, un resumen rápido del Evangelio de Juan es el relato de 7 milagros y 12 discursos de Jesús, donde estos 7 milagros alcanzan su colmo. El colmo de los milagros de Jesús está relacionado con Lázaro. El primer milagro fue un tanto en privado, la gente no se dio cuenta, solamente algunos lo supieron, pero no hubo ese alboroto. ¿Cuál fue el primer milagro? ¿Cuál fue el primer milagro? Cuando el Señor convirtió el agua. El segundo milagro, ¿cuál fue? Segundo milagro, cuando el Señor sana al hijo de un noble. Tercer milagro, ¿cuál fue? Cuando Jesús sana. Fíjense que en el segundo milagro, el Señor le dijo, no, está bien, vete, no hay problema, él está sano. Y cuando él llega allá dice, ¿y a qué hora se mejoró? Hasta la hora. Entonces fue que él entendió lo que Jesús le había dicho. Pero luego en un diálogo privado en la fuente de Betesda, ahí el Señor le pregunta al paralítico que tenía ¿cuántos años? 38. Mire, 38 es un número en que literalmente, si esa persona tuviera una lesión en que era mental, en que era algo psicosomático, en 38 años, toda la facultad, toda la fortaleza, todo el atrofio de los músculos, ya él estaba, si él estaba enfermo después de 38 años, ya mira, literalmente, ya él estaba requetetullido, como diríamos aquí en República Dominicana. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Lo levantó. Pero luego, ¿qué hace el Señor? El Señor da de comer, cuarto milagro, ¿a quiénes? A los 5,000. Y eso, ahí quienes se maravillaron, mayormente los discípulos. Los otros dijeron, este es el que resuelve, pero no lo pudieron apreciar quizás en su justa dimensión. El quinto milagro del Señor fue cuando ellos cruzaban el mar, hubo un tiempo de tormenta y el Señor vino caminando sobre el agua, sobre el mar. Este fue un milagro privado con el propósito de fortalecer y manifestarse y revelarse al Señor. Sexto milagro, ¿cuál fue? Jesús sana ¿a quién? A un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9. Séptimo milagro tiene que ver con la muerte de Jesús. Cada uno de estos milagros representa una situación diferente, pero también presenta retos diferentes, retos únicos que no podían ser explicados ni dentro del ámbito de lo natural ni lo circunstancial. Solamente el Señor podía hacer esto. Quizás uno de los milagros más llamativos realizados frente a una multitud
fue la alimentación de los 5,000, porque si, por ejemplo, nosotros fuéramos a una de las comarcas de nuestra tierra y vamos a una pequeña aldea y llegamos, qué sé yo, 10,000, 15,000 personas, les aseguro que aún recorriendo todos los grandes establecimientos de Santo Domingo, no es tan fácil darle de comer a 15,000 personas rápidamente sin que haya toda una logística. Pero aquí el Señor ha preparado la situación para permitir, darle tiempo a que Lázaro muriera, porque esta es una enfermedad para la gloria de Dios. ¿Tú sabías que muchas de tus circunstancias son también no para tu felicidad, no para que tú realices tu sueño, no para que todo salga bien, sino que esa aflicción que tú estás viviendo y que yo estoy viviendo, de alguna manera será para la gloria de Dios. Ahí no decimos a coro todos amén, ¿verdad? Porque es una declaración que nadie quiere recibir. No, yo no la recibo. Nadie quiere recibir eso. Pero lo cierto es que nosotros debemos estar dispuestos y deseosos de ser utilizados para la gloria de Dios, aunque esto me duela. Este es un mensaje y un tema antichévere, porque lo que vende en la religión moderna es que no te preocupes, que el Señor te resuelve todo tu problema, que todo va a estar bien. Señores, y ese famoso tema de los sueños. ¿Dónde en la Biblia habla de que nosotros estamos para realizar nuestros sueños? En ninguna parte, pero ya se ha metido. No porque yo tengo un sueño, no porque yo sueño con la iglesia. Mire, no sueñe y ore, que eso glorifica al Señor. Pero la gente, tú sabes, no sueña. Hay una señora por casa muy afectada de muchos males y de muchas situaciones, que no le cabe un problema más, pero no le cabe un solo problema más, pero uno más no le cabe. Tiene al esposo inclusive en silla de ruedas, pero una situación muy calamitosa. Y siempre yo comparto con ella y hablo, ella es creyente. Y entonces estábamos hablando de una situación que ella tenía de obstrucción en las arterias, y me dice ella, no, pero yo lo reprendí toda esa malicia y dije, no lo recibo. Entonces yo me pregunto, ¿y qué pasó con todos los otros problemas que tú tienes que son tan grandes? Mi sobrino y yo nada más nos miramos y dijimos, ¿y entonces? Ahora, nadie quisiera recibir una situación como esta. Y ya ustedes saben, no lo recibo. Sí, si somos siervos de Dios, recibamos gozosos lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Porque de lo contrario, tendríamos una religión egoísta y lo que fomentaríamos sería el egoísmo. Y nosotros queremos ser utilizados por Dios, ¿para qué? Para el éxito, para la felicidad, para la salud, para la fortuna. Y en el dolor, ahí el Señor se glorifica, como Él le dijo a Pablo, que su poder se glorifica, se magnifica en nuestra debilidad. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, una distancia manejable para recorrerla. Tanto es así que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y cuando estamos hablando de judíos, no estamos hablando de uno de a pie, sino alguien que estaba involucrado en la religión organizada, alguien que tenía la vocación y la dedicación a observar los diferentes aspectos de la ley hebrea dada a Moisés, más todas las complicaciones que ellos le habían agregado con sus tradiciones. El asunto es que había un movimiento, posiblemente de toda una semana, de lo que serían las famosas, como aquí, que cuando una gente muere, ¿durante qué tiempo dura el proceso mortuorio en una provincia? ¿Cuánto dura?
9 días fácilmente, y la gente va y ya el último día es que se concluye el proceso mortuorio. Y habían personas que iban y venían a Jerusalén, iban y venían de Jerusalén para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Dos personas que reaccionan diferente frente a la misma situación. Y Marta dijo a Jesús cuando lo encuentra: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Habían dolor en estas palabras, habrían reclamo, habría simplemente un reconocimiento del poder del Señor, que con Él las cosas pudieron ser diferentes, sí. Pero quiero que veamos la actitud del Señor. En alguna medida le cabría a Marta un boche, le cabría a Marta un rayazo de parte del Señor, que el Señor dice: oye, pero caramba, Marta, yo esperaba más de ti. No, es interesante con la misericordia que Dios nos trata en nuestra debilidad y en nuestra miseria. En vez de Él devolverle con un reclamo, Él le dice, cuando ella le continúa diciendo: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, ella tenía el dolor de que su hermano había muerto, pero también tenía la certeza de ¿qué? De que aún en el momento sin retorno, Dios podía responder la oración de su hijo. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta, que está tan metida en el problema, olvida por un momento con quién está hablando, y lo que abre es un debate teológico con Jesús. Le dice ella: sí, yo sé que Él va a resucitar en la resurrección, en el día postrero, ya al final del mundo, cuando venga el reino de Dios, como quien dice, ¿y a mí qué? Pero mientras tanto, mi hermano, ¿cómo? Está muerto. El Señor, con su misericordia, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y ahí, más que un discurso correcto, más que citando, como hacemos muchas veces los predicadores, a los grandes notables, Él le pone la presión y se la devuelve a ella. Y la pregunta es: ¿tú crees en esto? Marta, ya no estamos hablando de un aspecto teológico, porque déjame decirte, Marta pudiera ser una miembro destacada, una sierva de Dios en cualquier iglesia reformada, en cualquier iglesia bautista, con una cabeza bastante grande, pero que al momento de aplicar la fe tenía sus luchas, tal como la tenemos muchos de nosotros. Y el Señor la quiere meter a ella en el punto donde Él pueda transmitir la enseñanza. Y en medio de tu dolor, en medio de tu aflicción, ¿tú crees en el poder del Señor? ¿Tú crees en que el Señor tiene control? Porque muchas veces cuando vivimos la tragedia, cuando vivimos la desgracia, más allá de haberla vivido, viene también el desánimo. ¿Por qué? Porque en algún momento hemos olvidado quién es el Señor y que lo que estamos viviendo no interfiere con mis sueños, sino lo importante es que la voluntad de Dios se haga a través de mi vida. Yo conozco una señora muy querida, muy querida, tanto que esta Biblia es de quien era su esposo, el hombre que me consiguió mi primer permiso para ir a un campamento. ¿Ok? Es un siervo del Señor y yo soy heredero, y dentro de las cosas más valiosas tengo su última Biblia. Y entonces ella contaba de cómo entró en un proceso de
depresión, porque su mamá, que tenía 103 años de edad, ellas iban a vivir a una distancia donde ella iba a poder compartir con su mamá, pero que resulta que en el proceso de la mudanza, en el trayecto del camino, su mamá murió y ella me decía llorando que ella estaba tan ilusionada porque ahora iba a poder compartir mucho tiempo con su mamá. ¿De cuánto? De 103 años. Oye, un gran entusiasmo y realmente una gran fe, pero cuando esto llega a su vida, la vida se le desborona, a pesar de que era una muerte anunciada y todo eso, pero nunca nadie está listo para que se le muera un ser querido, mucho menos la madre. El asunto es que ella entró en un proceso que necesitó varios meses para ser restaurada. Y nosotros a veces, cuando vivimos procesos de dolor, olvidamos de que el Señor tiene el control, de que el Señor tiene poder y que aunque algo nos esté doliendo, Él no es indiferente a nuestra realidad. Por eso la pregunta más importante de este pasaje es para nosotros: ¿tú crees esto del poder de Dios? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó, porque ella todavía está en una conversación teológica con el Señor, está una conversación intelectual en alguna medida. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: mira, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces aquí el cuadro se pone todavía mucho más doloroso. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: ay, la pobre, ¿va a dónde? Al sepulcro. Y reviviendo un momento tan doloroso como el que pasa en la familia cuando muere alguien. María, cuando llegó donde estaba Jesús, se postró a sus pies, diciéndole lo mismo. ¿Diciéndole qué? Diciéndole qué: Señor, si hubieses estado aquí, ¿qué? Mi hermano no hubiera muerto. Jesús entonces, al verla llorando, a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremece en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Porque voy a tener que hacer algo yo. Ya esto tengo que hacer lo que yo vine a hacer. Recuerden, la muerte de Lázaro le fue de sorpresa a Jesús. De hecho, Jesús dio lugar para que Lázaro muriera. Y aún así, Él no llegó inmediatamente, sino que llegó ¿cuánto? 4 días después. 4 días donde todas estas preguntas, donde todas estas conclusiones, fíjate que las hermanas, las dos, tenían la misma convicción y en alguna manera las dos le dijeron lo mismo al Señor: Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. En pocas palabras, ¿sabes lo que estaban diciendo? Nosotros contábamos contigo. Señor, tú nos dejaste sola. De una forma delicada, pero diciéndole: Señor, si tú hubieras estado aquí. Ahora la pelota la tiene Jesús en la mano, porque el problema no fue que el hermano se murió, sino que Él no estaba ahí cuando ellas aparentemente le avisaron con tiempo suficiente. ¿Dónde estaba leyendo? En el versículo 33. Jesús se estremece en espíritu y se conmueve y dice: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: ven y ve, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Este pasaje supuestamente utilizado supuestamente como la demostración de la humanidad de Jesús, de que Jesús lloró frente a la tumba de su gran amigo, del dolor por la muerte de él, no es la interpretación correcta, porque
Lázaro no está llorando, Jesús no está llorando la muerte de Lázaro, puesto que él le dijo a sus discípulos cuando se encontraban por allá, que le dijo, vamos pues a ¿qué? A despertarlo. La muerte aquí para Jesús no es un asunto de dolor, puesto que es algo que él dijo, lo voy a utilizar, voy a permitir que la enfermedad se convierta en muerte, y muerte que vaya más allá de la negación, porque cuando una persona muere, uno dice, no, pero eso no me está pasando a mí, y uno quiere como que cuando yo me levante, si es que logro dormirme, que vea a la persona querida ahí. No, habían pasado ¿cuánto? 4 días, o sea, ya ese estado de negación ya se había convertido en una realidad. Pero ellas le siguen diciendo, Señor, si tú hubieras estado aquí. Jesús llora. Jesús llora viendo el dolor que envuelve en la escena, porque Él no es indiferente a nuestras circunstancias. Jesús no es un Dios tipo divinidades griegas que se goza y disfruta en hacer la maldad, y mira, y apriétalo y ponlo a que grite y nos hace maldad, como cuando algunos de nosotros en la crueldad de la niñez matábamos algún tipo de lagarto, de criaturita, o el que mata con tanta satisfacción un ratón. A Jesús le impacta nuestro dolor, y Él se compadece no solamente de nuestro dolor, sino también de nuestras debilidades, porque en ese cuadro de dolor en que había manifestación de fe, de reclamo, de cariño, también había una manifestación de incredulidad de parte de los que habían venido con Él. Y fíjate que esta expresión de que Jesús lloró no fue que él hizo como estas personas que van a una funeraria de ricos, que dicen con su gafa negra, que hacen así. ¿Verdad que sí? Por eso es que dice la salsa que en los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora, es que se llora de verdad. No con todo ese debido cuidado y compostura. Aparentemente, lo que Jesús vivió en este momento, yo no te voy a decir que él daría gritos, ¡ay, mi madre! Pero fue lo suficientemente expresivo para que los que estaban allí dijeran, ¡ay, mira cómo lo amaba! Se ve que él quería a Lázaro. Y algunos de ellos dijeron en la dureza del corazón, y posible una de las cosas que más impactó al Señor hasta el punto de llorar, es la incredulidad. Lo más terrible es que nosotros vivamos o seamos testigos de situaciones calamitosas y que reaccionemos en dureza de corazón. Jesús, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana que había muerto, le dijo, Señor, pero ¿tú estás seguro que tú quieres que quites la piedra? Ellos, Señor, es que ya le había entrado ¿en qué? En descomposición. Ya tiene 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, ¿por qué muchos de nosotros no vemos la gloria de Dios en nuestras calamidades? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no creemos. Porque no creemos. No, de esta no me salva nadie. No, porque esto es muy grande. Esto es irreversible. Cuando el Señor quiere manifestarse en tus debilidades, Él se quiere manifestar en tus aflicciones, en las situaciones graves que tú y yo vivimos, el Señor quiere manifestarse, pero nosotros necesitamos ¿qué? Creer. Esa parte nos toca a nosotros.
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Aquí está hablando de él. ¿De quién está hablando aquí? Del muerto, está hablando del cadáver. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Bueno, eso tiene que haber sido un momento de mucha tensión, ¿eh? Tiene que haber sido un momento de mucha tensión, porque todo el mundo diría: ¿y qué es lo que va a hacer este loco? Porque el tipo tiene ¿cuántos días de muerto? ¿Cuántos días de muerto tiene? Ya él ya estaba en descomposición. Y fíjense cómo cambia la narrativa. Y el que había muerto, ¿qué hizo? Salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Él salió arrastrándose, él salió flotando, yo no sé. A la palabra poderosa del Señor, Lázaro obedeció y salió desde las entrañas de la muerte hasta la presencia del Señor. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Si hay algo, un efecto dañino que ha producido la cinematografía, la ciencia ficción en nosotros, es que en alguna medida nos ha restado la capacidad de asombro. ¿Saben por qué? Porque nosotros leer esto después de un momento de tanta tensión en que hay un individuo, hay un cadáver que tiene 4 días, que ya está supurando, que ya está como en estado de descomposición, que la misma hermana dice: mira, ¿tú estás seguro, Señor, que tú quieres ir para adelante? Bueno, él tiene 4 días, y que entonces, que él lo llame. Bueno, ahí sí habían condiciones para decir: este tipo está, ¿qué? Loco. Pero loco de amarrar. Y cuando quitan la piedra, porque ahí es que es un cuadro inconcebible. Hasta las mismas personas que dijeron: pero es que ya nosotros mismos pusimos la piedra, y vamos a quitar la piedra donde pusimos al muerto hace 4 días. Sí. ¿Y tú quieres que te diga algo? Hay un detalle bien interesante. Aún en ese nivel de incomprensión que nosotros muchas veces podemos tener de las circunstancias que estamos viviendo, si el Señor dice quita la piedra, ¿qué nos toca a nosotros? Quita la piedra. ¿Y lo otro qué? Déjalo al Señor. Porque si Él entra, imagínate tú que hubiera entrado en un debate: mira, Señor, lo que pasa es lo siguiente, yo te respeto todo lo que tú has hecho, pero óyete una cosa. Un asunto diferente es darle la vista a un ciego de nacimiento, sanar a un hombre que tenía 38 años enfermo, matarle el hambre a toda esta gente, hacer todo esto, pero mira, aquí yo no voy a seguir. Si tú quieres, mira la llave, si tú quieres, quitar tú la piedra. Pero ellos todos se involucraron en la narrativa. ¿Y saben lo que hicieron? ¿Qué hicieron? Quitaron la piedra. En aquellos aspectos de locura que hay algún mandamiento del Señor que necesita ser obedecido, la parte que a nosotros nos toca, ¿cuál es? ¿Cuál es la parte que a nosotros nos toca? Quitar la piedra. Y eso mismo lo vemos con la feca milagrosa. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dice el Señor? Ellos no saben que el Señor le dice: tira la red al otro lado. Pero mira, nosotros hemos estado toda la noche tirando del otro lado, pero está bien, en tu nombre la vamos a tirar del otro lado. Y cuando tiraron la red, que la levantaron, simplemente no podían, hasta pensaban que se le iba a volcar el barquito. Entonces, es muy importante que en estos procesos, hermanos, nosotros hagamos la parte que nos corresponde. ¿Sabe cuál es? Si tú quieres, quéjate del Señor. Si tú quieres, pídele. Si tú quieres, reclámale. Pero siempre obedece. Y siempre escucha lo que Él te quiere decir. Aunque hayan incrédulos que nos estén diciendo:
Si era verdad que Él es tan poderoso y que lo quería tanto, pero Él ha sanado muchísima gente, ¿y por qué dejó que se muriera? Nosotros muchas veces no somos cuestionados por amigos, relacionados, familiares. Y no que tú eres cristiano, ¿y dónde está tu Dios ahora que tú te estás tragando este tremendo cable? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice? Creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron, no lo que decían de Jesús, sino lo que ellos vieron que Jesús había hecho. La incredulidad no necesariamente responde de manera coherente con las obras poderosas del Señor. Asegúrate tú de creer y deja que los incrédulos sigan en su incredulidad. Ahí entonces se da una situación. Y es donde ellos dicen, bueno, pues tenemos que matar a Jesús, ya con este hombre no se puede. Ya en definitiva lo hemos tratado todo. Recuerden que esta historia de los encuentros de los fariseos con Jesús es algo tan prolongado como la del correcamino con el coyote, y nunca ellos han podido atrapar a Jesús. Y dijeron, bueno, pues vamos a tener que resolver algo. Vamos a tener que usar un método violento y matar a Jesús. Eso sucedió unas semanas antes. Jesús se retira, estaba cerca la Pascua de los judíos. Jesús se retira a la zona de Efraín y reaparece en el versículo 1 del capítulo 12. Jesús se salió, se quitó del medio, se fue a otra ciudad porque no era el momento. ¿Cómo dice el 11.4? ¿Cómo dice el 11.4? El 11.4, ¿cómo dice? Oyéndolo Jesús, sí, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para... Todavía esto no se ha cumplido. Esto se cumple, lo vamos a ver en este pasaje. Es verdad. Fue un impacto, las personas lo vieron. Capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esto no lo vean como un acto puramente simbólico, esto es un acto de adoración el que está haciendo ella. Y dijo a sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar, señores, la misma excusa que se ha venido utilizando todo el tiempo. Todo el que quiere robar y hacerse rico, lo está haciendo ¿para qué? Para ayudar a los pobres. Mírenlo ahí. Y dijo él, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Eso ahí fueron unos 200,000 pesos aproximadamente. Unos 200,000 y pico de pesos alrededor. ¿Por qué no se vendieron este perfume por unos 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto no dijo porque cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. Oigan, no lo voy a decir, pero ustedes saben, ¿verdad que sí? No es necesario que yo lo diga. ¿Por qué hay tanto deseo en ciertos sectores de ayudar a los pobres? Porque duele a los pobres. ¿Por qué? Son ladrones. Pero esto de ahora, no, eso tiene 2000 años y ya la gente era macuteadora en nombre de los pobres. Señores, ¿cuántos millonarios se han formado en base a la pobreza de Haití? Quizá los pobres que más ricos han hecho en esta tierra son el lastimado pueblo de Haití. Pero el Señor es lo máximo. Y con todas esas excusas que nosotros a veces queremos poner, el Señor tiene la respuesta y el enfoque correcto.
Pero él dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús, y pongan eso, este detallito fue uno de lo que le dolió a Judas, que posiblemente lo pudo haber cegado mucho más para entregar al Señor. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres, pongan atención, a los pobres que siempre los tendréis con vosotros. El que le diga a usted que va a acabar con la pobreza, no solamente es mentiroso, sino que posiblemente también sea ¿qué? Ladrón. Porque dijo el Señor que a los pobres siempre tendría con nosotros. Por eso estamos hablando de que es un discurso que se viene dando hace 2000 años. Con esto no quiero dejar de reconocer los esfuerzos reales que se dan en las sociedades, en los gobernantes. Por ejemplo, la maravilla que tenemos nosotros con la seguridad social, por lo menos lo tocante en cuanto a la salud, y tener fondos suficientes para tratar enfermedades catastróficas, mire, eso es una gran bendición para nosotros, siempre y cuando le cubra la enfermedad del problema. Mas a mí no siempre me tendréis. No dejemos de hacer sacrificios y dedicación al Señor por causa de los pobres, porque a los pobres siempre los vamos a tener ¿qué? Con nosotros. Si nos llevamos de eso, aquí tuviéramos nosotros abajo de una mata y una lona y 4 palos. Y tuviera yo con una macota echándome fresco. Y sentado en una silla, como se usaba antes, que se ponía una silla y entre 2 sillas se ponía una tabla y ya era un banco. Yo viví eso. ¿Qué dijo el Señor? Que esa enfermedad ¿era para qué? Vamos a ver si es verdad. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron ¿a dónde? ¿A dónde vinieron? A Betania, donde estaba ¿quién? Lázaro, Marta y María, que estaba a 2 o 3 kilómetros de Jerusalén. Rápidamente. ¿Y por qué se dio ese movimiento, ese desplazamiento? ¿Por qué? Léanlo ahí. No solamente por causa de Jesús, sino también para ver ¿a quién? A Lázaro. ¿Cuál Lázaro? El que Jesús dejó morir de manera expresa para luego resucitarlo, para luego demostrar el poder de Dios y que los que estaban allí crecieran. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Si tú te estás tragando un cable, deja que el Señor complete su obra. Amén. Y si me toca morirme, pues te moriste. Final feliz. Y entonces los sueños que yo tenía, ¿cuáles sueños? Deja eso de sueño. Y piensa en la gloria de Dios. Que por lo regular los sueños de nosotros nunca van de la mano con la gloria de Dios. Y entonces que vinieron no solamente para ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron darle muerte también ¿a quién? Entonces tenemos que matar no solamente a Jesús, sino también ¿a quién? Para acabar el problema de raíz. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Cuando tú veas un hecho poderoso de parte de Dios y Dios se manifiesta en tu vida, no te quieras quedar aferrado a tu vieja religión. Da el paso y ven a Jesús. Al día siguiente, que se entiende que es el Domingo de Ramos, el que se celebra tradicionalmente hoy, al día siguiente, ¿qué nos dice el principio del versículo 9? ¿Qué nos dice? Léanlo. Versículo 9, ¿qué nos dice? Dice, ¿cómo empieza el versículo 9? ¿Y cómo empieza el versículo 12? Al siguiente día, ¿qué? Grandes multitudes, o sea, muchos grupos ¿de qué? De muchas personas. Recuerda que estábamos a 6 días de la Pascua. Y si estaban a 6 días de la Pascua, todos los peregrinos que venían de toda parte del país, ¿cómo estaba Jerusalén?
Se dice que Jerusalén se podía meter en 1 millón de personas para los tiempos de estas festividades, y esta no era la principal de los judíos. Al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hijo de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino. Y tú quieres que te diga algo: el pueblo, las multitudes, decenas, quizás cientos de miles de personas, ya no Marta, ya no María, ya los 30 o 40 que habían ido a acompañar en el proceso mortuorio y en el funeral aquella pequeña aldea llamada Betania, sino que ahora de todo el país cientos de miles de personas estaban diciendo: Jesucristo, Jesús sanó, levantó a un muerto de 4 días, y lo recibieron como el bendito de Israel. Pero para esto era necesario primero que Lázaro, ¿qué? Ay, ese yo no lo recibo, no. Que el Señor nos muestre su gloria de esa manera en mi hija, en mi casa, en mi trabajo, en mi salud. No seas egoísta. El Señor puede quererte usar. Y nosotros, cuando vemos que la cosa se pone difícil, queremos salir huyendo. Estas cosas no la entendieron sus discípulos. ¿Y qué es lo que los discípulos están viviendo? Wow, qué popularidad, pero mira, el mensaje del maestro está llegando, la gente está cogiendo. Pero mira, imagínate, cuando el Señor monte el sistema de él, tú te imaginas que hasta enemigos se pusieron algunos de ellos pensando: no, porque yo lo que quiero es nada más ser cónsul en Nueva York o en China o en Japón, yo no quiero gran cosa. Déjame a mí nada más con ser secretario de la presidencia, porque estas eran las discusiones banales que tienen los discípulos, que yo me maravillo con los discípulos, no por su ingenuidad, sino por lo bien que me representan. Porque si yo hubiera estado ahí, yo te aseguro que mayor hubieran sido los disparates que yo hubiera hecho. Que no en poca ocasión el Señor hubiera dicho: sáquenme Elías de aquí, que él no cabe ni para estar como seguidor. Estas cosas no le entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, que estas cosas estaban escritas de él y que se las había hecho. Y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó. ¿De dónde? De los muertos. El cuadro es este: Lázaro muere. Quizá habían 10, 20, 30, 40, 200, 300 personas en ese momento, o habían los que fueran en la casa. El Señor viene y realiza el colmo de sus milagros. Ya de ahí no había nada más que hacer. De hecho, con eso cierran. Esa es la última muestra que toma Juan para decir: el que quiere creer, que cree, y el que no quiere creer, que no crea. Pero ya esto es suficiente para que cualquiera crea. Cuando el Señor entra a Jerusalén, varias semanas después, ya esto es dominio público. Los peregrinos, los cientos de miles que llegan y se encuentran en Jerusalén, están ávidos no solamente por escuchar la enseñanza de Jesús, sino que también quiere ver a Lázaro, el que estaba muerto. Y tú tienes 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 personas que dicen: yo lo vi, yo fui de los que puse la piedra. Mira, muchachos, cuando quitaron esa piedra, yo me engranujo nada más de pensarlo, como decimos nosotros. ¿Y tú quieres que te diga algo? Entonces aquí teníamos al Señor que viene montado sobre un asno, y el pueblo diciéndole: salve al que viene en el nombre del Señor. Y 40, 100, 200 personas diciendo: ahí está Lázaro, nosotros lo vimos, nosotros lo enterramos, ahí está Lázaro. Y el pueblo le reconoció y le adoró. Lamentablemente la tradición nos ha robado
el valor de esta enseñanza y nosotros nos hemos perdido en el entusiasmo propio de la ocasión y hemos olvidado la pregunta directa que el Señor nos hace. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees esto? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Gloria a Dios por nuestras aflicciones. Señor, obra en nuestra incredulidad. Manifiéstate en nuestro país, en nuestra sociedad. Y que nosotros, oigan, saquen eso de su vocabulario, de que para que nazca Jesucristo en sus corazones. Jesucristo nació una vez. Para que Él muera en su corazón, Jesucristo nadie lo va a matar más. Que para que Él resucite, Él resucitó y se encuentra sentado a la diestra de Dios. Lo importante es que nuestra vida la vivamos a través de nuestras aflicciones para la gloria de su nombre. Y que muchos vengan al conocimiento por el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermanos, que el Señor les bendiga. Padre, te damos gracias porque tú nos has escuchado y nos has dado tu palabra. Y nosotros, Señor, nos encomendamos a ti para que tú obres en nuestra necesidad, para que tú te acuerdes de nosotros en nuestra debilidad, Señor, y que tú nos permitas vivir no solamente para ser testigos de tu gloria, como quien está sentado como espectador, sino también para ser protagonistas de lo que tú quieres hacer en nuestra vida, para tu nombre, para beneficio, Señor, de tu obra y para iluminación de los demás. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.